Los hijos gemelos de Tiria colgaban bajos en el cielo lavanda, manchando las torres del palacio. En cobre fundido, como si los propios dioses hubieran derramado su té durante una pelea celestial. Agujas retorcidas como humo congelado, cada uno adornado con orbes relucientes que zumbaban con estabilizadores atmosféricos, manteniendo el aire transpirable y cortésmente sin perfume. Dentro de esta capital resplandeciente, en el intersección precisa de arrogancia y ceremonia, se puso de pie la princesa Violori, su alteza real de ojos entrecerrados, afilada grase, y puntas para los oídos tan largas y elegantes que podían captar frecuencias del espacio profundo si inclinaba la cabeza solo correcto. Ella estaba aburrida. La diplomacia la aburría. La guerra la aburría menos. Pero la paz, las conversaciones significaban que nadie podía ser vaporizado por impulso, ni siquiera los delegados más aburridos. Y ahora en su salón de Trome y Monstone caminaron por el terrícola. Comandante Re Calderón, humana soldado. 1,83 m de anatomía pragmática envuelta en una armadura que tenía todo el encanto de un horno microondas. Caminó como alguien que había visto demasiadas zonas de explosión como para preocuparse por pisos lujosos. Su paso tenía un propósito, su rostro neutral con una boca que parecía que podría decir algo sarcástico en cualquier momento, y a menudo lo hacía. Valori le echó un vistazo, y contra su mejor juicio, se rió a carcajadas. Era un sonido melódico resonante, eso rebotó en el techo abovedado como un músico calentándose con arrogancia. Eso, declaró, señalando, es lo que la Tierra envía para representar su poderío militar. Re detuvo a un respetable distancia del trono. Dace inclinó la cabeza y la miró como si tratara de determinar si era real o una escultura muy habladora. No, tu radiante longitud, respondió secamente, solo soy el acto de calentamiento. Los malabaristas vienen a continuación. Su consejo cambió incómodamente. El traductor real se contrajo. Una ayuda parecía estar redactando nerviosamente a mano un informe de incidente intergaláctico. Valori se inclinó adelante en su trono. Su cabello estaba trenzado en espirales afiladas, cada mechón enhebrado con pequeños discos solares. Dileyo, comandante, ronroneó. ¿Ya ha descubierto tu gente espejos? ¿O todavía están juntos rompiendo rocas, para la etapa de fuego? Se rascó la mejilla con un dedo de guante. Rompiendo rocas nos trajo aquí. Deberías intentarlo. Podría aflojar esos pómulos. La corte guardó silencio. Un guardia sofocó la tos. Eso puede haber sido una risa. Otro fingió recalibrar su plasma a Albert. Ella entrecerró los ojos. ¿Tú te atreves a insultar a una princesa de linaje estelar? Solo los que insultan primero, dijo. Parece justo. Galáctico regla número 6. Velori se puso de pie, elegante como un cuchillo desenvainado. Ella descendió el pasos como una reina que desciende a la batalla, o un gato que decide reconocer a un ser inferior. El largo tren de ella, abrigo de armadura brillante, tejido con hilos iridiscentes de una criatura que ya no existía, gracias a ella pasatiempo de casa de la abuela bisabuela. Re se mantuvo firme. Un hombre menor podría haberse inclinado. Un hombre más inteligente podría tener cállate. Re, sin embargo, no estaba en ninguno de los dos en este momento. No tienes miedo, ella dicho, más curioso que acusatorio. Me han disparado lagartos con lanzallamas, dijo. Tú, los pómulos no me asustan. Eso lo hizo. Las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba, la corte observó, atónita. ¿Estaba divertida? Muy bien, dijo ella. Veamos si sobrevives entrenando con mi guardia mañana. No aprecian el sarcasmo. Re asintió. Bien. Tampoco mi tracto digestivo. Vivamos los dos peligrosamente. Ella se volvió, con las orejas largas moviéndose ligeramente. Esto va a ser interesante. Los campos de entrenamiento de Tiria fueron excavados en los altos acantilados más allá de la capital, sobresaliendo como dientes dentados hacia el cielo violeta. Amortiguadores de gravedad flotaban a lo largo del perímetro, evitando que los combatientes callejeros cayendo en picado en las tormentas térmicas que aullaban muy por debajo. La superficie del campo era una celosía brillante de adaptación nanovidrio.
Sólido cuando pisabas, fluido cuando caías. Era un lugar diseñado para humillar a los guerreros e inflar las facturas médicas. El comandante RHYS Calderón se paró al borde de la arena, con los brazos cruzados, masticando algo sospechosamente fibroso que le habían asegurado que no estaba vivo. Sabe a optimismo sintético, Dillo murmuró, escupiéndolo discretamente en un dron de desecho que emitió un pitido de cortés consternación antes de salir zumbando en busca de significado existencial. Al otro lado del campo, la Guardia Real se reunió en formación ceremonial. Eran altos, Silver Armored, y genéticamente mejorado hasta un grado que hizo que las membresías al gimnasio fueran ridículamente obsoletas. Sus armas zumbaban con amenaza de baja frecuencia. Sus rostros, lo poco que se podía ver de ellos, eran completamente sin humor. En el centro de todo estaba la princesa Violori, vestida no con su atuendo real fluido, pero con un traje de entrenamiento ajustado tejido con hilos reactivos. Sus largas orejas temblaban con leve anticipación. Pensé que podrías correr, ella llamó al otro lado del campo, con los labios curvados en él. La misma sonrisa aguda que uno podría usar antes de diseccionar una rana. Rodar sus hombros. Me gustaría tener, pero el buffet de desayuno tenía un contrato en mi vida. La princesa levantó una mano elegante. Un momento después, un protocolo de combatedrone giró desde el cielo, proyectando un temporizador holográfico sobre el piso de la arena. Las reglas eran simples. Sobrevivir, desarmar, no muere de forma dramática enfrente de la realeza. Valori se acercó a él lentamente, dibujando una delgada hoja de pulso de su cinturón. No hay real lesiones. La contusión es aceptable. El orgullo roto es alentado. Bien, dijo Re, desabrochándose el arma y tirándola a un lado. Me fui mi ego en mi otra armadura. El dron sonó. Los guardias avanzaron. El primero entró rápido, volteando con tal llamarada acrobática que Reese se preguntó brevemente si debería aplaudir. Él esquivó la hoja descendente, agarró la muñeca del guardia, se torció y usó el impulso del hombre para convertirlo en un escudo de contención gelatinoso. El nanovidrio onduló alrededor del soldado como una conciencia culpable. Otro guardia intentó un golpe bajo. Reese respondió con una patada que lo hizo deslizarse por el suelo como un trapeador infeliz. Valores la diversión desapareció, reemplazada por un estrechamiento de los ojos. Sus guardias no eran incompetentes. Lejos de eso. Pero este humano se movía como alguien que no dependía de la ingeniería genética o la ascendencia divina. Se movió como un hombre que se habían visto obligados a luchar sin garantías. Eficiente, predictivo, molestamente preciso. Ella caminó hacia adelante, cuchillas girando ligeramente en su mano. Veamos cómo te va sin bromas. De todos modos, me quedé sin los buenos, dijo, pero estoy abierto a críticas constructivas, preferiblemente no entregadas a gran velocidad. Sus espadas se encontraron, la luz de L rápido. Es una batuta compacta puesta en modo romo, zumbando con energía cinética, bailó, golpeando desde arcos altos, giros bajos, ángulos imposibles. Él absorbió, desviado, redirigido. Ella cortó el aire a una pulgada de su garganta, se agachó y golpeó sus costillas con suavidad pero deliberadamente. Y luego, como la finalla secuencia pasó borrosa como un sueño interrumpido, él giró detrás de ella, atrapó una costura en su placa de blindaje y desenganchó la cerradura con un movimiento rápido. La pieza del hombro se deslizó, golpeando sobre el suelo de cristal. Ella se congeló, no por la armadura perdida, sino por cómo rápidamente había sucedido. La arena se quedó en silencio. Incluso el dron flotaba torpemente. Re dio un paso atrás, expresión ilegible. Bonita armadura, dijo, pero tu juego de pies se está esforzando demasiado. Veori miró hacia abajo al hombro expuesto, luego de regreso a él. Sus largas orejas se crisparon esta vez con incertidumbre. Ella la abrió boca para responder, luego la cerró. Por primera vez desde que lo conoció, ella no tenía ningún insulto listo. Odiaba lo interesante que se sentía eso. 2 ciclos solares pasó, y la princesa Valori no había sido vista fuera de la cúpula superior del palacio.
Susurra a la deriva, como el león a través de la niebla los pasillos de la casa Cerelli. El humano la había avergonzado, dijeron, la desarmó frente a su propia guardia, despojó su armadura como pelar el orgullo de una fruta. Otros afirmaron que había entrado en un trance meditativo para realinearse, su aura de batalla. Uno particularmente audaz camarera sugirió ella había sido sentada en sus aposentos, reproduciendo el duelo en repetición de holograma, haciendo zoom en la parte donde él guiñó un ojo. Ninguno de ellos estaban completamente equivocados. En su cámara privada de paredes de cristal y tomos flotantes de archivo, Beori caminaba lentamente, órbita circular. La IA de la habitación sonaba de vez en cuando, preguntándole si le gustaría activa su suite de meditación o tal vez participa en un combate virtual recreativo contra especies menores. Ella rechazó ambos. Ella estaba demasiado distraída por el recuerdo de él, de lo fácil que había sido, se deslizó más allá de sus defensas, cuán casualmente había quitado una pieza de armadura como si fuera un desorden ornamental, no una insignia centenaria de su estación. Y esa frase, tu juego de pies también lo está intentando duro. Nadie criticó su juego de pies. Mientras tanto, la amenaza humana en cuestión se había hecho a sí mismo en casa. Resultó que R.S. Calderón tenía el extraño y exasperante talento de mezclarse donde él no pertenecía. Se lo podía encontrar en los jardines inferiores, convenciendo a un droide horicultural confundido de que se detuviera, atacándolo con niebla de fertilizante. Enseñó a los cocineros del palacio a hacer queso a la parrilla con una antorcha láser. Él incluso manipuló un bot de mantenimiento desaparecido para que lo siguiera y lo animara cuando entraba a una habitación. Había sido programado con solo 3 frases. Bonito, clásico, y tú otra vez. Los asistentes reales crecieron encariñado con él de la forma en que uno podría encariñarse con un hongo particularmente inteligente. Incluso los guardias, inicialmente mortificados por su derrota anterior, comenzó a solicitar sesiones de sparring, que reaceptó encogiéndose de hombros y con su habitual sartén muerta. Pruebano para explotar. Es día de lavandería. Pero fueron los pajes jóvenes y los diplomáticos subalternos quien más lo adoraba. Se agolpaban a su alrededor entre sesiones preguntando por la tierra, sobre la guerra, sobre el sarcasmo y el arte todavía se considera magia oscura en algunas partes de las lunas exteriores. Re respondió a todas sus preguntas con una cara seria y lo suficientemente absurda como para mantenerlos adivinando. Sí, dijo una tarde, encaramado en una jaula flotante. Los océanos de la Tierra están llenos de criaturas llamadas patos, terroríficas, emplumadas, ruidosas, viciosas en número. Solo sobrevivimos porque desarrolló una diplomacia basada en el pan. La princesa Bori lo miró desde un balcón superior, con los brazos cruzados, expresión ilegible. Ella debería haber estado furiosa. Todavía podría serlo, pero había algo más. Algo profundamente inconveniente se agita debajo de la irritación. Curiosidad, ¿qué era él? No aumentado genéticamente, no entrenado psiónicamente, ni siquiera parcialmente del cuerpo táctico de élite de la Tierra, solo un comandante de nivel medio con demasiadas cicatrices y la boca seca. Y sin embargo, se movió como si hubiera luchado contra la gravedad misma y regresó, aburrido. No hubo destello, ni grandilocuencia, solo propósito y de vez en cuando bromas de queso. Esa noche, en contra del consejo de sus asesores y su propio ego, Beori lo convocó. Llegó 15 minutos tarde sosteniendo un fruta translúcida en un palito. Lo siento, dijo. Tu chef hizo algo que parecía una medusa, y tenía preguntas. Ella ignoró el comentario. Me desarmaste en segundos. Mi registro hasta entonces estaba invicto. He visto récord, dijo. Se rompen. Ella entrecerró los ojos. ¿Fue habilidad o suerte? Ambos, respondió él. Soy hábil en tener suerte. Pregúntale a tus droides de entrenamiento. Siguió un largo silencio. Ella podría haberlo echado. Podría haberlo desafiado de nuevo, pero en cambio ella inclinó la cabeza, atrapando las orejas, resonancia silenciosa de la habitación. Dime, dijo lentamente. ¿Los humanos se unen a través del combate? Él parpadeó. A veces, pero es menos sobre la pelea y más sobre quien todavía se ríe después. Ella casi sonrió.
Casi. Y así fue como comenzó la siguiente fase. No con una declaración, pero una pregunta que ninguno de los dos entendió del todo todavía. La gala de tiro era una reluciente bestia de tradición y la tecnología, un espectáculo diseñado tanto para deslumbrar a dignatarios extranjeros como para recuérdarles sutilmente que el imperio podría incinerar sus flotas antes del postre. Candelabros en órbita de coral bioluminiscente se cernían sobre los invitados, cambiando de color para que coincidiera con la temperatura emocional de la multitud, actualmente pulsando un curioso fucsia. Los camareros pasaron flotando almohadillas magnéticas que ofrecían cócteles moleculares que se reorganizaban según el estado de ánimo del bebedor. Una banda de los arpistas neuronales tocaban un ritmo adicional que se decía estimulaba la claridad diplomática. Aunque para Rhys Coldoren simplemente sonaba como una discusión entre diapasones. Se quedó parado al borde del pasillo luciendo débilmente incómodo en un chaqueta formal de la flota terrestre que había sido limpiada por un robot de telas Toyan con fuertes opiniones sobre las paletas de colores. Ellas solapas brillaban de una manera que sugería que Stardust había estado involucrado a la fuerza. Al otro lado de la habitación, la princesa Velor se deslizó entre ministros e imanes, asintiendo con la majestuosidad desapegada. Su armadura fue reemplazada por una oscura de cuello alto, conjunto tejido con seda fotorreactiva que brillaba cuando se movía, insinuando constelaciones aún no descubiertas. Sus largas orejas parpadeaban con elegancia practicada mientras soportaba otra conferencia del ministro de Energía Solar, Agricultura sobre el racionamiento de la humedad de las algas. Rhys bebió algo verde neón de una copa que levitaba y murmuró. Sabe a lima y traición, cuidado, dijo una voz a su lado. Ese es el vino de memoria ancestral del embajador Glidron. Él todavía está loco por el última botella que alguien insultó. Rhys se volvió para ver a un dignatario tirano bajito con 3 cejas y la sonrisa astuta de alguien que comerciaba con secretos. Entonces solo diré que me recuerda mi primer desamor. De esa manera se sentirá honrado. Al otro lado de la habitación, la mirada de Beor se dirigió hacia Rhys y se demoró. Ella había intentado durante el ciclo pasado reanudar su rutina habitual, ritmos, ejercicios de combate, sesiones informativas diplomáticas, rituales de la corte, pero ya los pensamientos seguían desviándose hacia ese exasperante terrícola. Era un caos con una chaqueta bien planchada y, lo que es peor, la gente le gustaba. Él había infectado el palacio como un problema técnico en una interfaz pulida y ella no lo odiaba. Ella se dirigió hacia él con la zancada decidida de alguien que fingía no estar haciendo exactamente eso. Comandante, dijo ella, llegando a su lado como por accidente. ¿Alguna vez dejas de acechar en las esquinas? Solo cuando ellas esquinas se llenan demasiado, respondió. Pero estoy considerando diversificarme en alobes sospechosos. Sus ojos se encontraron, no con tensión, pero con el tipo de diversión mutua que uno podría compartir por una broma que ninguno de los dos quería admitir que era divertida. Antes de que pudiera fabricar una réplica adecuadamente regia, una onda tronadora atravesó el pasillo. Las luces parpadearon. Ellos candelabros se atenuaron a un azul ansioso. Un zumbido gutural bajo se extendió desde el ala este. Drones de seguridad activados en un escalofrío sincronizado. Desde las sombras más allá del arco irrumpieron una docena de figuras biomecánicas, piratas del cinturón del Oraxis, invasores en forma de mantis con equipo de guerra reutilizado, sus extremidades fusionadas con tecnología robada y sus ojos brillando con el código de la colmena. Estalló el caos. Los invitados gritaron. Los guardias sacaron armas. El arpista se lanzó detrás de una mesa de buffet. Rhys se puso su bebida en las manos del dignatario. Aguanta esto. Si me muero, es tuyo. Valor ya tenía una daga de plasma en la mano. El borde fotónico tarareando a la vida. Quédate detrás de mí, dijo por costumbre. Rhys se sonrió. Yo estaba a punto de decirte lo mismo. Se pusieron en movimiento, ella atravesando la línea del frente con precisión líquida, él flanqueando con brutal eficiencia. Saltaron chispas, un pirata se abalanzó sobre Valori. Rhys lo tiró hacia atrás con una correa magnética y lo estrelló contra una escultura de la primera dinastía de Tiria. La escultura perdió un brazo. Nadie lloró ella.
Respirando con dificultad uno al lado del otro, se pararon espalda con espalda en medio del caos. Valori le lanzó una rápida mirada. «Usted todavía está de pie». El sonido se sorprendió. «No sorprendida», ella dijo. «Solo la actualización de mis datos». «Me alegro de estar de servicio», murmuró, metiendo a un pirata aturdido en otro. «Avíseme si necesita un testimonio». Lucharon como dos ritmos, descubriendo que compartían el mismo ritmo. Y en algún lugar debajo del zumbido del plasma y el estruendo de los invasores, algo más cálido se agitó. No amor, todavía no, pero quizás la primera nota en una canción que ninguno de los dos tenía la intención de comenzar. Los pasillos debajo del palacio eran más antiguos que el palacio mismo. Venas antiguas de aleación y obsidiana recorriendo profundamente el núcleo del acantilado, desde una época en que Taldia era más fortaleza que Tronomundo. Ahora, eran utilizados principalmente por drones y técnicos y el ocasional príncipe rebelde que intentaba colarse fuera desapercibido. Nada de eso importaba porque en este momento en particular, la princesa Valori y comandante Re Caldron corría a través de ellos mientras era perseguido por un dron de guerra biohackeado del tamaño de un transbordador diplomático y más o menos sutil. ¿Es solo conmigo? Re jadeadas, agachándose una volea de térmica a los dardos. ¿O realizar todo tipo de eventos formales final en el intento de asesinato? Es la tradición, Valori respondió, bolting más de un colapso de apoyo de la viga con una cantidad alarmante de la gracia. Los sobrevivientes suelen ser honrados con postre. ¿Puedo elegir el mío? No si morimos. Entonces definitivamente quiero algo con caramelo. Detrás de ellos, el dron de guerra chilló. Un chirrido metálico atada con dañado código. El Oraxis piratas habían huido, pero no antes de desencadenar un estado latente Toyan unidad de defensa, ahora reconectados con una alegre mezcla de venganza, algoritmos y rencor de la mente colmena. Los estaba cazando, decididos, tarareando con un pulso que hacía temblar las paredes. Velor giró a la izquierda con fuerza hacia un pasillo de mantenimiento sin luz. Reseguido, sus botas patinando ligeramente sobre los viejos paneles del piso. Las luces parpadearon, en algún lugar arriba, las pipas silbaban como fantasmas chismosos. ¿A dónde vamos? ¿Seguro a alguien?, él preguntó. Hay una anulación de emergencia de la estación en el antiguo Museo de la Bóveda. Si podemos llegar allí, nos apagarlo. No, dijo ella. Tenemos que convencer de que eran el objetivo equivocado. Reis parpadeó. Lo siento. ¿Es sarcasmo o un plan legítimo? ¿Por qué crees son mutuamente excluyentes? Se metieron en una cámara esférica, medio tragados por el polvo en desuso. El lugar una vez albergó reliquias de antiguas batallas, cuchillas rotas, cascos destrozados y una réplica a gran escala de llanza orbital utilizada en la primera guerra de compresión. Ahora las pantallas estaban tenues, los narradores huecos se congelaron a mitad de la oración como si se hubieran aburrido de su propia historia. Veori corrió a una consola incrustado en la pared. Su pantalla cobró vida con una secuencia de arranque de mal humor y un logotipo que no se había actualizado en siglos. Háblame, vieja, murmuró, con los dedos volando. Re se separó junto a la puerta, pistola de pulso desenfundada, escuchando el vino naciente del dron resonando por el pasillo. Entonces, solo para mayor claridad, su plan es burlar a una máquina construida para el genocidio en una habitación llena de artefactos rotos usando una interfaz que piense el año sigue siendo 4.087. Exacto. Me siento muy reconfortada. Tú debería. Una vez desactivé un dron de prisión sensible usando un palito de pan en una celda de energía. La consola emitió un pitido. Valori sonrió. Lo tengo. Estoy secuestrando sus identificadores sensoriales, redirigiendo su protocolo de amenazas para centrarme en lo térmico. Picos. Re se levantó una ceja. En inglés, por favor. Estoy haciendo creer que eres una tostadora. Antes de que pudiera responder, el dron irrumpió en la habitación, esparciendo polvo y enviando una ráfaga de calor a través de la cámara. Re levantó su arma, pero Bori lo agachó. Esperen. El dron hizo una pausa a mitad de camino, escaneándolos, ambos con óptica parpadeante.
Re prácticamente podía escuchar al procesador tratando de averiguar por qué sus enemigos ahora estaban registrados como electrodomésticos de cocina. Pasó un largo momento. Entonces el dron sonó una vez, como si concluía que incluso en su estado corrupto, tenía mejores cosas que hacer que vaporizar el equipo del desayuno, ya pagado. Re exhaló. Entonces, estamos vivos por ahora, lo que significa que todavía tengo caramelo. Beori se volvió hacia él, su rostro enrojecido por el esfuerzo, sus largas orejas temblando muy levemente. ¿De verdad piensas en el postre durante el combate? Solo cuando estoy con la realeza. Su sonrisa cuando llegó no era aguda ni burlona. Fue suave, casi divertido. Eres ridículo. Y eres bienvenido. Se quedaron allí parados entre la historia oxidada y la muerte inminente. Y por primera vez, hubo silencio. Y en ese silencio, el comienzo de algo peligrosamente cercano a la confianza. La parte más vulnerable del palacio tenía estados de ánimo, decidió Re. No fue solo el parpadeo de las luces viejas o el gemido de los bloqueos de presión que se ajustan a los cambios sísmicos. Fue el silencio entre ellos. El zumbido de la historia tratando de hablar a través de las paredes alguna vez significó soportar asedios orbitales. El tipo de silencio que tenía peso. Caminaron juntos, sin hablar durante los primeros minutos desde el dronencuentro. Sus pisadas resonaban en silenciosa sincronía, ocasionalmente interrumpidas por el ronroneo de profundas salidas de aire circulantes. Y el extraño chirrido de un dron de mantenimiento decidiendo sabiamente no involucrarse. Eventualmente, Re se aclaró la garganta. Entonces, solo nosotros. Túneles antiguos, trauma leve, yo diría que esta es oficialmente una primera cita. Valori le echó una mirada de reojo. ¿De dónde vienes? ¿Son fechas típicamente precedido por explosiones y piratas mantis armados? ¿Solo lo bueno unos? Ella exhaló una media risa y caminó unos pasos adelante, con largas orejas inclinado ligeramente hacia atrás como si estuvieran escuchando detrás de ella. Se había dado cuenta de que lo hacían cuando ella estaba pensando. El corredor ensanchado en lo que una vez había sido un nexo de comando de guerra, abandonado durante mucho tiempo, iluminado solo por unos pocos hilos de datos parpadeantes y la iluminación suave de pantallas huecas inertes. Las mesas yacían cubiertas de polvo, reliquias de una época en la que las decisiones sobre la vida y la muerte se gritaban por encima de la estática. Valori se movió hacia una pared panel y limpió años de arena con un rápido movimiento de su mano enguantada. Una pantalla se iluminó, revelando registros descoloridos de batallas libradas hace siglos. Aquí fue donde mi bisabuela puso fin al asedio de Brele. Ella dio la orden desde esta misma habitación. Terminó una guerra. Docenas de barcos desaparecieron en segundos. Cena familiar. Las historias deben ser intensas, dijo Re, poniéndose a su lado. Ella nunca habló de eso, murmuró Felori. Solo sonreía cuando la gente elogió sus victorias. Pensé que era orgullo, su voz se volvió más tranquila. Ahora entiendo que fue algo otra cosa. Reze no habló. Él no necesitaba hacerlo. El peso del entendimiento compartido fue más fuerte que cualquier palabra. Había visto esa misma sonrisa en veteranos que habían vivido demasiado tiempo a la sombra de sus propias leyendas. Ella se volvió hacia él. Me confundiste. Bien. Estaba empezando a preocuparme de que no estuviera dejando una impresión duradera. Número. Es más que eso. Ella dudó. No eres lo que esperaba de un soldado humano. Bueno, generalmente tratamos de comenzar con una pequeña charla y escalar a la vulnerabilidad emocional al fecha 5, pero la galaxia se está desmoronando. Entonces, inclinó la cabeza, las orejas espasmos. ¿Cómo sobrevive tu gente así? Riendo, bromeando, incluso cuando la muerte está cerca. Re se encogió de hombros. Porque si no nos reímos, pensamos. Y pensando se pone ruidoso cuando está solo. Ella consideró eso. Entonces tal vez estamos no tan diferente. Espero que no. Él dijo, tienes un gran gusto por lo dramático. Iluminación. Su sonrisa se desvaneció en algo más serio.
Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el tenue brillo de sus iris, como nebulosos distantes atrapados en movimiento. Luchas como alguien que no espera ganar. Pero siempre lo haces. ¿Por qué? Porque lucho como si ya hubiera perdido algo, dijo. Todo después de eso es solo terquedad. El silencio se extendió entre ellos de nuevo, pero esta vez no pesó. Se sentía suspendido, como algo frágil en gravedad cero. Y luego, rompiendo el momento con sincronización cósmica, el piso debajo de ellos vibró, suave al principio, luego más fuerte, rítmico. Los viejos sistemas nos estábamos despertando. En algún lugar debajo de sus pies, un antiguo núcleo de poder, probablemente perturbado durante el caos anterior, había comenzado a latir de nuevo, enviando ondas de choque a través de la subestructura. Valori maldijo en voz baja. Si la red de menor energía desestabiliza, toda esta sección podría colapsar. Re suspiró. Nada arruina a momento como falla estructural. Volvieron a ponerse en movimiento, corriendo hacia una plataforma elevadora iluminada por luces de emergencia débiles. Re se tocó los controles, que parpadearon en señal de protesta. ¿Qué tan apegado estás a la gravedad ahora? Soy adaptable, dijo mientras el ascensor se estremecía, gemía y se disparaba hacia arriba, con una velocidad que hacía pensar que había olvidado cómo funcionaban los frenos. Se levantaron a través de capas de olvido la arquitectura, atrapada entre la historia y el futuro, dos corazones unidos por la diplomacia, el peligro y un creciente conciencia de que ninguno de los dos esperaba sentirse tan visto por el otro. Cuando el ascensor finalmente se detuvo con fuerza lo suficiente como para empujar los dientes, Re contuvo el aliento y la miró. Entonces, segundo fecha. Ella no respondió, pero tampoco se alejó. El salón del trono de Tiria brillaba más que en décadas. La IA del palacio había compensado en exceso después del ataque, puliendo las superficies reflectantes de manera tan agresiva que los corderos se vieron obligados a entrecerrar los ojos perfectamente. Incomodidad reflejada. Los candelabros, ahora completamente reprogramados, flotaban en serena sincronización, sus colores suave y festivo, como si la galaxia misma finalmente hubiera exhalado. Comandante. Re Calderan se paró cerca del borde del piso de la asamblea, recién fregado y abotonado con su uniforme más afilado. Su chaqueta llevaba una nueva insignia, un escudo honorífico del Tribunal Superior de Tiro, dado solo a aquellos que habían salvado el imperio mientras lograban insultar a la mitad en el proceso. Una rara distinción. A través en la habitación, Veori bajó las escaleras reales con el aplomo de alguien que se había ganado cada centímetro de esa elevación. Ella la armadura era ceremonial ahora, grabada con los eventos de la semana pasada, fragmentos de drones incrustados en las vampas, una sección quemada deliberadamente para recordar la bóveda del museo. Sus largas orejas no tenían adornos, salvo las más pequeñas, puño grabado con escritura de tierra. Ella misma había pedido la traducción. Decía, todavía de pie, ella se detuvo ante él, con los brazos cruzados, expresión ilegible. Te vas oficialmente, dijo Re. Extraoficialmente, estoy siendo reasignado al frente diplomático de la Tierra, lo que creo que implica beber vino alienígena y evitando pequeñas guerras. Vas a ser terrible en eso. Y eso espero. Una sonrisa tocó sus labios. Ni la sonrisa de su primer encuentro, ni la mitad se burla de sus primeros combates de entrenamiento. Este era más silencioso. Ganado, no eres como los demás. Me han dicho que soy difícil de clonar. Se puso de pie en silencio por un momento, rodeado de cortesanos que fingen no mirar y Sida que finge ordenar tabletas de datos. En la periferia, un pequeño dron pasó a la deriva, mostrando un titular de noticias. Comandante humano y princesa salvan capital de rebelión Biomec. Programa de intercambio cultural ampliado. Tu gente respeta tú ahora, dijo Re. Tus guardias ya no se inmutan cuando entro en una habitación. Ellos se estremecen menos, corrigió. ¿Y tú? Él preguntó. ¿Sigues pensando que soy una tostadora? Ella dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que su voz bajara. Me hiciste reconsiderar cómo veo la fortaleza, la debilidad y el sarcasmo, tomaré eso como progreso.
No hubo beso dramático, ni hinchazón de cuerdas de la orquesta del palacio, solo dos guerreros parados en medio de un futuro que ninguno de los dos había planeado. Ya no fingiendo que no lo eran cambiado, Valori extendió un dispositivo delgado, una piedra transpondedora envuelta en aleación. Esto enlaza directamente con mis comunicaciones privadas para emergencias. O si quieres quejarte del vino, ello tomó, cepillándose los dedos. ¿Cuentas como ambos? Sus orejas se movieron una vez, solo una vez. Posiblemente. Más tarde, como reabordó la nave diplomática de la flota terrestre, las estrellas se extendían ante él como 100 puertas abiertas. Él miró hacia abajo a la Comstone. El brillo en su núcleo pulsó una vez, un ralentí parpadeo, o tal vez algo más. Él no sabía qué vendría después. Galáctico, la política era un baile desordenado y sarcástico. La paz siempre fue temporal, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no cargaba ese peso silencioso, el que había usado como armadura. De alguna manera, a un extraterrestre de orejas afiladas con demasiado orgullo lo había abierto, y en algún momento del camino, él la dejó. De vuelta en Tiria, Valori regresó a la cúpula superior, pasando su reflejo en la pared pulida, captando el parpadeo de alguien un poco menos seguro, pero mucho más real. Una princesa que ahora entendía que la fuerza no significaba nunca ceder. Que a veces el movimiento más inteligente era dejar que alguien más pasara tu armadura. Ella hizo una pausa, sonrió débilmente y no le susurró a nadie: la próxima vez, me quitaré su armadura. Y en el silencio eso siguió, el palacio pareció reírse con